Bueno, creo que ya está. Ahí está Cecilia. Hola, Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Lo Bien, acá logramos? luchando con la tecnología. Exactamente, sí. Sí, ¿Me sí, yo escuchás me hice bien? aparte todo, sí, yo te escucho perfectamente, ¿vos a mí? Perfecto. Ah, bueno, genial, buenísimo. ¿Cómo estás? Eh, Bien, estaba pensando que me hice todo un agenciamiento maquínico para poder tener el celular. Es un perfecto ejemplo de tu libro, estoy poniéndolo en práctica. Bien, sí. Por agenciamiento maquínico te referís a pila de libros. Pila de libros más. No, esto es más que una pila de libros. De libros, la notebook y el celular adentro de la notebook. Sí, 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 yo hago esos mismos malabares. Sí. En realidad lo había puesto en un rollo de papel y dije, no, esto se va a caer en cualquier momento. Y dije, no, vamos a mejorar la técnica. Bueno, Así. bueno, no sé bien cómo es el tema este de la presentación, pero bueno, estamos medio en el marco de la Feria del Libro Infanto Juvenil, desde la cuenta de Viterbo, un poco para hablar del gran Deleuze para pequeñas máquinas infantes. No sé si tendría que decir o no eso, pero lo digo. Así que bueno, nada, ya estamos como oficialmente presentados. Saben que estamos en tema, ¿no? Y bueno, y me parece que una cosa linda es festejar la primera reimpresión del libro, que me enteré que ocurrió, ¿no? Sí, sí, ocurrió, por suerte sí, la verdad, mucha suerte. Qué bueno. Eh, yo no sé, me parece que todavía hay gente entrando, ¿no? Ajá. Que podemos ir charlando, pero entramos en tema en un par de minutos más, así le damos oportunidad también a la gente que se va incorporando ¿no? ¿Te parece bien? Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, yo acá tengo el libro, lo tengo bastante marcado. Eso es Buenísimo. importante, ¿verdad? Eh, lo tengo subrayado y con unos papelitos porque tengo ganas de leer algunas partes del Genial. libro. Yo tengo Eh, uno acá por las dudas. Perfecto. Listo, así vamos leyendo. Eh, bueno, yo ya hace como 2 o 3 semanas que tengo el libro y lo fui leyendo. Ahora lo leí varias veces más, ¿no? Porque Ajá. además cada vez que lo leo le encuentro cosas nuevas, nuevas relaciones, ¿no? Me parece que es un libro eh, para ir y volver, ¿no? Ajá. Ida y vuelta, ¿no? Algo así dice David Wapner en la contratapa, ¿no? Ajá, sí, sí, Que es sí, como de. eh, un libro así muy inquieto, que Claro, provoca inquietud, ¿no? Provoca mucho movimiento, ¿no? claro. Ceci, fíjate si podés bajar un volumen que se escucha mucho el eco. A ver, A ver, sí, voy a intentarlo. a ver. A ver si ahora está mejor. Ahí va, joya. Ahí va, Perfecto. era eso. Bueno, Sí, era eso. totalmente. Es un libro que, digamos, que se lee medio con señalador y a partir de ciertos movimientos y pausas que tienen que ver un poco también con las propuestas del mismo libro, ¿no? Con esos disparadores que tiene. Eh, sí, a mí me parece que, bueno, estuve leyendo, además el libro, estuve leyendo también algunas entrevistas que te hicieron, Ajá. ¿no? Y
pasó algo que parecido a lo que vos decís en alguna de esas entrevistas, ¿no? Que Ujú. no es un libro para principiantes que quieran conocer a Deleuze, tampoco Claro, es un libro de divulgación filosófica, y yo sentí exactamente lo mismo, porque en realidad me aproximé con esa pregunta, ¿no? claro. ¿Será un libro de divulgación filosófica o será un libro para aproximar a máquinas infantes de distintas edades Claro, claro. acerca de Deleuze? Claro, bueno, es medio una, digamos, es una pregunta que el libro de alguna manera responde a partir de las categorías que propone como máquina infante. Ya la máquina infante ya no implica la infancia necesariamente, sino que el tipo de figura es otra, entonces ya se desentiende un poco de la cuestión, por ejemplo, de segmentación por edades o incluso por géneros, ¿no? La máquina infante engloba algo más allá de la edad cronológica, ¿no? Entonces depende mucho también de, bueno, los tipos de mediación, en el caso de que haya mediación, o los tipos de lectura directa, ¿no? Sí, justamente ya que decís eso de la discusión de las edades, que me parece que es central para entrar a este libro, Claro, ¿no? claro, Bueno, de hecho, justamente cuando una o uno entra, se encuentra con que está abierto a todas las edades de la vida, ¿no? claro. Eh, y, y bueno, y justamente tengo ganas de compartir ya eh, la, eh, en la página 116 hay justamente una definición que está bastante buena sobre esto de las máquinas infantes. Justamente cuando Ajá, habla, es un que se llama agenciamientos maquínicos, ¿no? Cuando dice, ajá, somos máquinas infantes, ajá. ¿no? Sí, sí. Hay mucho con la tipografía, con los signos de puntuación, es un libro muy oral, ¿no? Es un libro Ajá, que da muchas ganas de leerlo y tener la experiencia física de pronunciarlo, ¿no? ajá. A otros y a otras. Eh, ¿Tenés ganas de leer esa parte? ¿Somos máquinas infantes? Sí, la tengo acá. Dice, somos Dale. máquinas infantes. Por suerte no todos los adultos están adultizados. Se puede tener más de 80 años y ser todavía una máquina infante 0 kilómetros, en perfecto estado. A la inversa, podemos tener menos de 8 años y estar más adultizados que el más adulto de los adultos adultizados. Las máquinas infantes, por el contrario, no sabemos nada de edades. Somos máquinas de jugar, máquinas de preguntar, máquinas de curiosidad continua y entusiasmo incesante, máquinas de ternura constante y de amor infinito. Las máquinas infantes somos máquinas de guerra contra los piratas de la adultización, que lo único que quieren es capturar a las máquinas infantes para adultizarlas bien adultizadas hasta la última gota de sus lluviosas multiplicidades, adultizar sus pensamientos y hasta sus sentimientos, destejer sus rizomas, obligarlos a calcar y prohibirles inventar ningún nuevo mapa. Sí, justamente, bueno, vos ahí ya estás hablando de adultos adultizados y Ajá, hablas de, ¿no? Y de destejer rizomas, obligarlos a ajá, calcar, ¿no? Inventar un nuevo mapa. A, a esta altura del libro, que estamos más o menos por la mitad de un libro gordo, ¿no? ajá, Así dice también David Wagner en la contratapa, me encantó hablar de un libro gordo, ¿no? Un libro para quedarse. claro. Eh, eh, Justamente antes de eso, vos hablaste de rizomas, hablaste de lluviosas multiplicidades, hablaste de lloveres lluviosos, ¿no? O sea Sí, que sí, sí. llegamos a esos términos ya con cierto training. Totalmente, Sí. claro, totalmente. Y después está también cómo entra, por ejemplo, el tema ahí de, por ejemplo, la figura de la guerra es una figura muy, muy cara a la literatura infantil, a la literatura clásica, ¿no? Tipo, con esa guerra, de alguna manera, quedaban anudados Peter Pan y la guerra contra los piratas, y también la máquina de guerra de Lesiana, que es como contra la máquina de captura, ¿no? Que la captura es la captura siempre de un Estado, de fijar ciertos límites, ¿no? De fijar ciertos, de tener ciertos movimientos, ciertos devenires, ¿no? Entonces quedaba perfecta, porque la máquina de guerra podía entrar
digamos, sin la acepción trágica, ¿no? Sin la acepción dramática, sino con esta acepción de la aventura. Viste que Peter Pan dice, morir puede ser una gran aventura, ¿no? Entonces quedaba como la guerra contra los piratas, digamos, ¿no? Una guerra lúdica también, una guerra Claro, festiva. sí. Sobre todo en Peter Pan es también como, digamos, siempre estuve releyendo hace poco a Peter Pan y llama mucho la atención porque al comienzo, cuando presentan a la familia de los Darling, lo primero que sucede es que cuando nace Wendy empiezan a sacar cuentas y empiezan a medir las enfermedades futuras de sus hijos en función de cuántos salen. Entonces el padre dice, y sarampión, 30 chelines, y esto, tantas libras. Y realmente los niños son un problema económico. Peter Pan está planteado así. Por eso todos los niños crecen, salvo uno. Es un enunciado amenazante en términos de capitalismo, porque significa que uno al menos no va a ser un consumidor, ¿no? Entonces, el libro recupera un poco de esa cosa lúdica, pero a la vez en serio, ¿no? A la vez en serio, lo de la máquina de guerra, ¿no? Y además esto de lo cuantificable, ¿no? De una tendencia de los adultos y adultas adultizados, ¿no? Porque siempre está esa marca, ¿no? Claro, claro. Justamente eso no quiere decir que un adulto no pueda ser una máquina infante, ¿no? Que sea justamente Exacto. capaz de hacer todo este recorrido. Sí, por otro lado también la adultización tenía que ver en el libro un poco con la seriedad, ¿no? La seriedad, que es como una cosa para mí tremenda. Digamos. Porque muchas veces la filosofía se suele asociar con la solemnidad, ¿no? Exacto, sí. Sí, y también a la vez el humor se suele asociar a la risa, pero una risa vacía, o sea, ni una cosa ni la otra, ¿no? Como que el humor también es algo a tomar en serio, pero no a la manera de la seriedad, ¿no? Entonces, ahí el libro, esa máquina de guerra es una máquina de guerra también con determinadas afectividades, determinadas relaciones que proponen estas afectividades, determinadas formas de sentir, ¿no? Que tienen que ver justamente con la seriedad, con la captura, ¿no? Ante el nomadismo de las máquinas infantes, ¿no? Ante esa cosa inquieta, inmóvil, difícil de captar, de atrapar, ¿no? Bueno, ¿cómo se te ocurrió que fuera un mago? Un mago de dos cabezas. Creo que lo del mago fue un efecto del estilo, no fue premeditado, no fue una idea que tuve, fue un efecto del estilo. O sea, estaba escribiendo y el tono empezó como a bandearse para el lado de lo circense, de lo digamos, de la feria de circo, de la magia y qué sé yo, y apareció. Viste que una cosa importante para mí también es como esa idea que uno tiene de, primero tenés una idea y después la escribís, y a veces escribir es pensar, ¿no? Yo normalmente cuando escribo no tengo casi nada resuelto, entonces voy escribiendo y en una de esas aparece después, ¿viste? Como que no es un plan, no es un plan, algunas cosas sí, ¿no? Nota el tono, pero bueno, pero sí se nota que hay cierto plan en el hecho de cómo se van encadenando los conceptos, ¿no? Exacto, porque sí, por ejemplo, para llegar al concepto de máquinas infantes hay que haber transitado por los anteriores. Tal cual. Eso también fue dándose, o sea, como que esgrimí distintos órdenes posibles, empezar por acá, por allá, por esto, por lo otro, y fui probando distintas enganches entre un capítulo y el otro, ¿no? Y el mejor orden me pareció el que quedó definitivamente, pero tampoco fue una cosa que salió, por supuesto, naturalmente, ¿no? Había que probar.
yo en ese sentido estoy como súper práctico, ¿no? Como no puedo pensar de manera abstracta. El libro de alguna manera lo demuestra, ¿no? No soy abstracto nunca, o sea, necesito, si tengo una idea, necesito constatarla en la escritura y verla, tocarla, dar la vuelta en la página, me pasa eso. Entonces, eso que vos decís, que llegás a Máquinas Infantes en el recorrido, bueno, fue producto de una serie de cambios constantes, movimientos y reubicaciones. Sí, es un libro muy móvil, que Claro, invita sí. justamente a mucho movimiento de ir y volver atrás, ¿no? Bueno, uno se podría decir, en general en la literatura infantil, ciertas miradas acerca de la literatura infantil tienen una tendencia un poco binaria, maniquea, ¿no? De hacer oposiciones como lo simple y lo complejo, Ajá, o lo cercano y lo lejano, ¿no? claro, sí, En sí, este sí. caso, uno se podría asomar al libro con cierto prejuicio con respecto a la abstracción, ¿no? Y a conceptos que suenan, sin conocerlos, ¿no? Suenan como difíciles de describir. ¿Qué hago con Ajá, rizoma? ¿Qué hago con rostridad? claro. Y justamente vos apelás, hablando justamente de dejar la abstracción de lado y meterte bueno, con ejemplos que muchas veces vienen de la propia literatura infantil, ¿no es cierto? Totalmente. Por otro lado, digamos, ni Deleuze ni Guattari eran abstractos. Digamos, el tema ahí es la relación entre el registro, el estilo y, y los conceptos, ¿no? Pero en realidad, cuando, por ejemplo, Rizoma, yo siempre digo, Rizoma hay que leerlo a partir de Bourdieu, por ejemplo. Yo siempre digo eso, hay que leer Bourdieu ahí, porque es el libro, digamos, es el libro y cuando vos decís un libro Rizoma y viste como, y al mismo tiempo decís, bueno, ¿y quién hace las letras? ¿Y quién cose el libro? ¿Y quién imprime? ¿Y quién lo vende? ¿Y quién esto? ¿Y quién lo otro? Y así es como ese flujo semiótico de materialidades del que habla de ellos se vuelve absolutamente concreto si vos lo pensás de manera tonta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, las abstracciones en realidad son formas de lectura, para mí, ¿no? O sea, hay personas que tienden a la lectura abstracta y otras como yo que son más concretos o materiales de alguna manera. Entonces, en el libro yo lo que procuraba todo el tiempo era avanzar a partir de concreciones, ¿no? Y encontrar una concreción, un objeto que me permitiera hacer del concepto una especie de relato, de aventura, de peripecia, ¿no? Entonces, era volver aventuras los conceptos. Eso apareció pronto, ¿no? Como que si no estaba la aventura no podía empezar a hablar del concepto, ¿no? Entonces, eso fue lo que estuvo elegido cuidadosamente para dar el salto después al desarrollo de esa aventura, digamos. Sí, y parte de la aventura era no solamente hablar de los conceptos deleuzianos, sino también inventar nuevos conceptos, porque hay justamente Exacto. muchas palabras inventadas como pesideas, por ejemplo, Sí, sí, sí. parpagundos, Sí, sí, sí. que no solamente son cuestiones lúdicas con el lenguaje, sino que parece que forman parte de la usina creadora, ¿no? de este libro, ¿no? Que necesita, que invita a crear conceptos, a jugar con los términos. Exacto, porque también está en Deleuze y en Guattari ese, de otra manera, ¿no? Pero esa pulsión por la creación de palabras, ¿no? El neologismo. Entonces, digamos, para ser más fieles a veces hay que traicionar, ¿no? Entonces, me parecía que no podía ser un libro deleuziano sin incurrir en estos juegos de inventar sus propios conceptos a partir de los conceptos de Deleuze y Guattari. Entonces ahí empezaban a aparecer, sí, electrorrizoma, parpagundos, el perrósofo, la lluviosofía, ¿no? Y por otro lado, la idea de que cualquier palabra puede transformarse en un concepto, ¿no? Eh,
basta con transportarla un poco, ¿no? Es decir, vos tenés la lluvia, bueno, si pensás la lluvia a partir de una pizza, por ejemplo, decís, bueno, ¿quién hizo el queso? ¿De dónde sale el tomate? ¿Quién hizo la masa? ¿Dónde se compra esto? ¿Quiénes intervienen? ¿No? Le empezás a hacer las preguntas de la lluvia. Y de pronto ahí se te transforma en un concepto, ¿no? Cualquier cosa bien mirada es un concepto en sí misma, o puede serlo, ¿no? Sí, yo justo tenía marcado, hablando de la lluvia, que está justamente al principio, ¿no? Cuando hablas del llover lluvioso de la lluvia, ¿no? En la página 50, Ajá. leo un poquitito, Dale, dice dale. así. Esa tarde lluviosa, con el diccionario en la mano y su cara de hacer caca, el gran Deleuze pegó un grito colérico en el cielo. La lluvia, un sustantivo individual. Pero, ¿qué es todo este disparate? ¿El diccionario se ha vuelto loco o estuvo loco desde siempre? Qué tontería pensar que la lluvia es un sustantivo, como una piedra, un caramelo o una mesa, y que ese sustantivo es encima individual, como un perrito solito. Miren, si no me creen las miles de millones de gotas que juntas forman la lluvia. Ah, si no me creen, miren las miles de millones de gotas que juntas forman la lluvia. La lluvia no puede ser ni sustantivo, ni mucho menos un sustantivo individual, señoras y señores. La lluvia es un llover lluvioso. Me caigo y me levanto. Claro, claro. Ahí está también, por ejemplo, bueno, algo que de alguna manera es histórico, ¿no? O sea, en ese momento, en Francia, una de las grandes lecturas que estaba como detrás de las elaboraciones de la teoría francesa era el budismo zen. Digamos, uno de los grandes libros leídos en ese momento, del 68 en adelante, fue El Camino del Zen de Alan Watts, que era un libro que leyó Barthes. Y ahí dice, ¿qué es un puño cuando se abre la mano? ¿No? Nada. No es nada, o sea, el puño es un proceso, ¿no? El sustantivo es verbo, dice Alan Watts. El sustantivo es verbo para el budismo, ¿no? Entonces, eso está también intuitivamente ahí, ¿no? Cómo la lluvia va a ser una cosa quieta como una mesa, ¿no? Cómo entra en el mismo tipo de clasificación, ¿no? Entonces ahí aparece eso de es su llover lluvioso. Entonces, esas pequeñas cosas son las que me parece que traccionan que no es ni el pensamiento concreto ni el abstracto, es algo que es conceptual. Yo le digo como figural, en el sentido que parte de una figura, ¿no? Es un poco eso. Sí, sí, es un modo de conocer justamente a partir de la descomposición, ¿no? De los conceptos y además de la transgresión, ¿no? Porque justamente estás transgrediendo algo tan del orden escolar como es la clase sobre los sustantivos, ¿no? Claro. Bueno, Siempre y sí. me acuerdo de, a mí gramática era una cosa que siempre me costó muchísimo. Y me acuerdo que en el primer trabajo práctico en la Universidad de Gramática nos tomaron, bueno, clase de palabras, no sé qué, y, y una a clasificar era sino. Y yo puse, bueno, es un coordinante. Y no, la profesora me dijo, es un sustantivo también, porque el sino es el destino. Y yo decía, pero claro, yo no conocía la palabra sino. Entonces era una cuestión, en realidad, de vocabulario, no de conocer las clases de palabras. Fíjate lo que se junta ahí, ¿no? No es tan sencillo, no es tan estructural como parece. Entonces, en ese abordaje entra también mi experiencia en relación a lo atónito y a lo pasmado que siempre quedo con la gramática y esas cosas. Bueno, y acá justamente la gramática aparece explorada cada rato, ¿no? Porque, bueno, aparece justamente como materia para la descomposición y para la recomposición, ¿no? Todo el tiempo. Claro. Sí. Eh,
Sí, No, no, sí, 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 sí. que parte de las palabras concretas, ¿viste? Como que no avanza a saltos nunca el libro, o sea, siempre como intenta ir de forma, o sea, yo en algún punto también es como, yo creo que como uno explica es como uno se explica, ¿no? A veces, aunque la palabra explicación no me gusta, pero quiero decir, ahí está como, yo no puedo pensar de otra manera que no sea así. Digamos, yo pienso en Deleuze y pienso, no sé, en una hamburguesa de McDonald's. Y yo, bueno, a ver, ¿cómo funciona eso acá? Que es lo que no sé, por decirte algo, ¿no? Algo concreto. No puedo pensar en Hegel, ¿me entendés? O en Spinoza, no. Primero tengo que pasar por la hamburguesa de McDonald's. Después, obviamente, está toda una cosa de reconstrucción, pero primero necesito ir a algo concreto. Entonces, el libro como que me parece que avanza en función de esas concreciones que no bajan nunca, ¿no? Como que los pasitos que da son esos. Sí, por eso es un libro también experimental, que invita a experimentar, ¿no? Para Claro, explicar rizoma, justamente planteas experimentos rizomáticos. Por ejemplo, claro. el número uno es cómo hacer un rizoma casero con hilos de lana, ¿no? Ujú. A partir de el gato ovillo de lana, ¿no? Claro. Ese fue lo primero que escribí del libro, lo de Rizoma. Que de hecho contaba en otra entrevista que cuando yo era chico con un amigo hacíamos eso. O sea, sin haber leído a Deleuze, ¿no? Agarrábamos y llenábamos el living de su casa de unos hilos que tenía la abuela ahí que tejía y atábamos todo con todo, pero un quilombo en serio hacíamos. O sea, no se podía entrar y siempre nos retaban y nos gustaba jugar a eso. Y cuando empecé a escribir, medio como que me acordé de esa escena y, digamos, ese fue como el primer motor. Creo que lo primero que escribí fue esa parte del juego ese, que no lo inventé, primero lo hice, en realidad. Cuando era chico, o sea, primero jugué y después me acordé y a partir de ahí fue el concepto. Creo que también digamos, ese orden es bastante importante, ¿no? Como que no aparece la operatoria intelectual como, uy, se me ocurre que... No, no, en realidad es al revés, es completamente experiencial en algún punto todo. ¿Será que las chicas y los chicos son delesianos sin saberlo, de alguna Sí, manera? bueno, Deleuze y Guattari tienen una frase en Mil Mesetas que dice, los niños son espinosistas, y nosotros podríamos decir, los niños son deleuzianos, ¿no? Para mí, yo que soy padre, hace año y medio que soy padre, estoy convencido de que Fermín es deleuziano. Sí, y hablando de eso, me parece que, bueno, una de las citas, me encantaron las citas, los epígrafes con que comienza el libro, y uno de ellos es, ¿por qué razón no hemos de hablar como los niños? ¿No? Claro, De Nietzsche. Y me exacto. parece que hay una cuestión con la voz, ¿no? Con la voz, que yo te decía hace un ratito que me parece que tiene que ver mucho con la invitación a la oralidad, Ah, ¿no? exacto. A leerlo con otros y con otras, y hablando, o sea, como una experiencia colectiva también, ¿no? Pero además hay una cuestión de un yo también que se asume en un momento, ¿no? Porque vos le hablás a las máquinas infantes, digo vos porque es, bueno, es una construcción, ¿no? Sí, sí, sí. Es una construcción en la que en un momento aparece tu nombre, ¿no? Ajá, Eh, claro. cuando hablas de los nombres y la rostridad. Exactamente, sí, sí, sí. Digamos, ahí hay algo importante. eh, claro, quiere el narrador, viste que es como que está. Bueno, intenté no traicionarme y no poner una foto mía y puse una foto de cuando era chico. Esto en principio, para no caer en la propia trampa. Claro, exacto. Me pareció que traicionaba menos. Y después sí, lo de los nombres propios, ahí aparece eso cuestionado, ¿por qué no las manos? ¿No? Sí, se me fue algo que estaba pensando y se me fue.
Sí, no, yo te decía que bueno, que es una de las cosas que más me impactó, que no solamente tienen que ver con la oralidad, sino de la Ah, invitación les lectores, máquinas infantes de sí, toda edad, sean partícipes de los sentidos, ¿no? Copartícipes sí, de la experimentación, pero también de la construcción significativa, ¿no? sí, ya me acordé lo que te iba a decir, que, o sea, eso que decís del tema de la voz es, en principio, fue un libro que leí mucho en voz alta para corregirlo, eso por un lado, y está esa misma idea que creo que es de Jean-Luc Nancy, de ese libro que se llama A la escucha, que dice que la voz arma como una especie de espectro de invitación, ¿no? En donde directamente tocas al otro con el lenguaje y queda como englobado en un mismo, en una especie de mismo espacio. Dice, ya me acuerdo, dice, la voz es metéxica, es del orden del contacto. Ahí está, eso era. Entonces, el libro tiene eso, precisamente eso en relación a la voz, a que es del orden del contacto y del orden de la invitación a, a estar juntos, digamos, de alguna manera. Sí, bueno, y eso se logra por un montón de cuestiones que tienen que ver con el diseño también, ¿no? Con el diseño de las palabras, el uso de las cursivas, el uso de las mayúsculas, el uso de los signos de puntuación, ¿no? Que me parece que está sumamente cuidado, ¿no? Sumamente buscado para que ese contacto, ¿no? Para que esa interacción, ¿no? Y esa invitación a la voz esté dada, más allá de que se lea susurrando en voz baja, ¿no? Claro, de hecho, el libro al principio era más de bloque de párrafo, ¿no? Y después me pareció, me acuerdo que lo había leído David Wapner, me hizo unas devoluciones y a partir de ahí dije, bueno, voy a desarmar los párrafos un poco más. Y empecé a dejar más como la oración como párrafo, ¿no? Y después otra cosa que charlamos mucho con Caro Rolle, la editora de Viterbo, fue el tamaño de la letra. O sea, hasta eso, tipo, nos fijamos cómo quedaba en cuerpo 12, en cuerpo 13,5, en cuerpo 14, y dijimos, sí, y dijimos, bueno, es cuerpo 14, digamos, hasta eso, hasta en eso estuvimos, digamos, como pensando bien en los ritmos y en los tiempos de lectura, ¿no? Cómo vas cayendo de una idea a la otra. El corte de párrafo está como casi trabajado como si fuera un corte de verso, o sea, está como muy razonado, bien trabajada la unidad, eso lo tuve que desarmar porque te repito, era todo más bloque, era un libro un poco más corto, pero en bloque de párrafo. Bueno, y que dentro de esos párrafos aparecen muchos listados, juegos de preguntas, ¿no? Que yo, justamente cuando hablaba con vos antes de este vivo, te decía que yo lo sentí que era como una invitación, como que este libro era como una especie de usina de talleres posibles, ¿no? Ajá. De talleres filosóficos, talleres de experimentación con la lengua, talleres de lúdicos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y que en gran medida está también en el propio hacer del personaje, que está cargado de libretitas diversas, ¿no? Y que todo el tiempo va anotando, va pensando y anotando, y invitando también a anotar y a experimentar, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, cuando habla y eso por momentos a mí me parece que se trata de poemas, ¿no? Son poemas que ofician de listados. Totalmente. De hecho, otro de los cambios era que al final de cada lección había un poema. Y eso también, David Wapner directamente me dijo, los poemas son una porquería, me dijo. Y yo estuve completamente de acuerdo, eran malos, pero eran malos porque el poema ya estaba en la prosa. Entonces, lo que hice fue migrar los versos que más me gustaban a lo que eran las libretas que aparecían. Así que efectivamente, sí, hay versitos, rimitas que van migrando a las libretas y aparecen ahí en el medio de la prosa. Eso fue tal cual. ¿No?
uno que encontré por aquí cuando estás hablando de rostridad, ¿no? Y dice así, indignado por tamaña injusticia, voy a empezar un poquito antes, dice, todo pasa por la cara, pero estoy en la página 130, ¿no? Sí. Pero qué injusticia. ¿Quién le dio el derecho a nuestras caras de ser más importantes que nosotros mismos? O que nuestras pobres y olvidadas uñitas, o que nuestros relegados dedos de los pies, o que nuestra alcancía de pelusas conocida como ombligo. Habráse visto, me caigo y me levanto. Indignado por tamaña injusticia, el gran Deleuze comenzó a hacerse algunas preguntas en voz alta. ¿Las caras existen desde siempre? ¿Los seres humanos prehistóricos tenían Facebook? ¿Se sacaban selfies los dinosaurios? ¿Eran tan importantes las caras antes de que existan fotos de caras? ¿Todas las caras eran igual de importantes? ¿O había caras cualquiera, sin importancia, insignificantes? Bueno, y sigue, es un gran listado de... Me hizo reír como cosas que, viste que dice este último, me acabo de dar cuenta de algo, que digo mucho, me caigo y me levanto. Es una cosa que... Vos lo decís, sí. Me caigo y me levanto. Pero además me acabo de acordar de un proverbio también zen, que cita Barthes, que dice, así es la vida, caerse 7 veces, levantarse 8, ¿no? Y está, el gran Deleuze siempre es, me caigo y me levanto, que es casi como una política de vida, ¿no? Si te caes, te tenés que levantar, no queda otra. Claro, bueno, ahí está también... bueno, otra cosa importante que digamos, que había señalado Romina Magallanes, era el lugar de las preguntas, ¿no? Como hay muchas preguntas en el libro, yo soy muy fan de las preguntas, me gusta la pregunta como género, y las preguntas siempre están llevadas como al extremo de la ridiculez casi, ¿no? O sea, es como una pregunta de grado cero, tipo la de Susana, ¿viste? Dinosaurios vivos, es así. El libro como que piensa en esos términos, ¿no? Bueno, y siguiendo con el tema del diseño, algo muy, muy rico, aparte de la cuestión tipográfica, ¿no? Es el diálogo con la ilustración, ¿no? Y con el diseño de la totalidad del libro, ¿no? ¿Cómo fue eso? Eso, bueno, el diseño gráfico lo hizo mi hermano y las ilustraciones Haruki. Somos 3 personas de Mar del Plata. Y primero, bueno, básicamente la idea de partida fue medio grabado, siglo XIX, Dickens, Lewis Carroll, y después todo lo que es afiche de magia, ¿no? Afiches de ferias de magia. Entonces empezamos a buscar y barajamos distintos tapas de libros de fines del siglo XIX y sobre todo afiches de circo, ¿no? Y después Haruki empezó a dibujar, siempre en la línea de libro de magia. Y ahí se fue dando todo. Una vez que tuvimos las ilustraciones bien definidas, mi hermano lo que hizo fue como darle cohesión a todo eso desde el diseño. Por ejemplo, esa idea de que de un lado te quede la página naranja, ¿no? O sea, así. Así. Después que haya una galerita, que dónde está la tapa, cómo entra la foto. Eso fue todo pensado desde el diseño y me parece que siempre hay una cosa que se invisibiliza mucho y es el diseño, justamente, no la ilustración, sino el diseño. Porque la ilustración siempre tiene como un lugar predominante y evidente, ¿no? Pero el diseño a veces no lo notás y es como re clave para un libro. Y acá, bueno, trabajamos los 3 y la idea era que no haya ningún elemento por fuera del libro, digamos. O sea, en el sentido en que reflexionamos hasta cómo iba a entrar mi biografía, la de Deleuze. Viste, como que no hay nada que desentone, no hay nada justamente adultizado tampoco. Está todo como procesado en función de los parámetros del libro.
Sí. Sí, bueno, y además el predominio del color naranja me parece un hallazgo, ¿no? Sí, es re linda la paleta que eligieron, sí. Sí, Sí. eso creo que las ilustraciones fueron de entrada a negro y naranja y se siguió por ahí. Con respecto al tema del diálogo permanente que atraviesa todo el libro con libros, algunos conocidos y otros no tan conocidos, de literatura infantil y también de películas, ¿no? De Ajá, películas y de animaciones, ¿no? ¿Cómo fue surgiendo? Por ejemplo, empezás hablando del libro, del personaje Orejas de Casi Perro del Hambre de Graciela ajá, Montes, ajá, luego hablar del vago Juan Pérez de David de Wapner, Wagner, ¿no? Y sí, también a Villafañe, ¿no? sí, Bueno, otros autores, Silvia Schuher, ¿no? claro, sí, bueno, hay un montón. Eso fue lo más buscado, o sea, a ver, todo lo que es dibujitos, yo ya lo había visto. O sea, eso lo tenía súper en la cabeza porque soy muy fan de todo lo que es dibujitos para niñes, me encanta. Entonces eso siempre estuvo ahí. Después también soy lector de literatura infantil, pero no soy especialista, digamos. Entonces ahí, por ejemplo, mi pareja Larisa Cumín me iba diciendo, che, y este lo leíste, y esto, y aquello, y no sé qué, y me iba pasando, y yo iba leyendo en paralelo a que iba escribiendo. Entonces, de pronto tal idea, pum, me encauzaba en tal momento, ¿no? Entonces eran como lecturas en paralelo. Ojo, no fue tan meditado al comienzo. Después me empecé a dar cuenta que en cada concepto también había algo de la literatura. Entonces ahí lo empecé a sistematizar un poco más, ¿no? Como para que siempre haya como un relato adentro del relato que de alguna manera le dé como un espesor al concepto, ¿no? Entonces está, no sé, el viaje en triciclo de Villafañe, o el mago que es un mago trucho, o lo de o lo del Casi Perro del Hambre, que lo del perroso fue ahí me cerró por completo, porque era justamente como una idea en donde vectorizaba muy bien lo de Deleuze y la idea de cómo pensar a partir del cuerpo, por ejemplo, bueno. Y se fueron encauzando, digamos. Algunas eran tipo, la abuela electrónica era como, parecía hecho para eso. Sí. Eh, sí, porque pensaba que además de todas las cosas que puede ser el libro, que me parece que desde el punto de vista genérico es inclasificable, ¿no? Y es interesante justamente ese desacomodamiento que propone para encasillarlo, ¿no? Bueno, astillar las taxonomías que a veces acomodan, ¿no? Acomodan Claro, demasiado y de fijan. hecho, una de las cosas que me pasó mientras escribía era que pensaba, bueno, no hay una crítica literaria para niñes, digamos. O sea, la crítica literaria es siempre para el mediador, para el especialista, ¿no? Entonces pensaba, wow, qué loco, qué es lo que está funcionando ahí. ¿Qué hay que la crítica no puede decir? ¿O qué hay de barrera en eso? Entonces, al principio del libro, por momentos, tenía estas citas textuales. Después las fui parafraseando para que no quedara justamente tan crítica adultizada. Entonces, pero sin embargo, está el gesto de la crítica literaria en el sentido de no solo dar a leer, sino dar una pista o dar una interpretación o dar un sentido, ¿no? Y también recortar, ¿no? Poner los puntos acá, en esta escena, en aquello. Entonces, el libro medio como que hace como una crítica literaria para máquinas infantes, podríamos decir, en algún punto, ¿no? Sí, será por eso que llama también lecciones cada uno de los apartados. Eso, mirá, fue el primer ordenamiento que puse y después dije, ay, lección, suena, en principio está esa cosa de la lección inaugural medio del Colegio France,
pero después dije, ay, queda como muy duro, lección, lección, y lo terminé dejando porque ya sonaba gracioso, o sea, es como casi una parodia de ese tono que el libro también tiene, que es como un tono como medio tomando el té a las 5 de la tarde en Londres, así como refinado y que está todo el tiempo hablando de hacer caca y me caigo y me levanto, y es como ese tono medio payasesco que tiene, ¿no? Entonces, lección sonaba como lección número uno, ¿viste? Y bueno, no. Lo dejé, básicamente lo dejé porque ya funcionaba, se lo morfaba el libro, digamos. Sí, vos antes hablabas del tema del humor, ¿no? Que te parece fundamental como modo de pensar, también como estilo, ¿no? Pero no necesariamente todo el libro es humorístico. Incluso hay un momento que decir, la filosofía no necesariamente se puede contar por medio del humor, ¿no? Hay momentos, sobre todo creo que en el momento del nomadismo, ¿no? Claro, cuando se le va el gato. Se le va el... Claro. Sí. Sí, digamos, claro, tiene, de hecho, bueno, el dibujo que hizo Haruki, algunas ideas están sonrientes y otras tienen caras perturbadas, digamos, como que hay de todo. Y la idea de ese mar de las pesideas, que es como esa superficie medio planómeno de pensamiento, puede ser, por supuesto, como una afectividad asociada a la felicidad, a la alegría, al humor o a la tristeza también, ¿no? Eso creo que también define todo, distintas tradiciones de la filosofía, digamos, ¿no? Como qué tipo de afectividad convoca qué filósofo, ¿no? Para mí Deleuze es un filósofo muy vitalista, digamos, de la alegría, para mí, ¿no? Yo lo leo así. Y ahí, bueno, en un momento, cuando se le pierde el gato, de hecho, el concepto es como una especie de homenaje al gato. Y si bien parte de la tristeza, en la operatoria de generar el concepto ya se genera la alquimia hacia la felicidad, ¿no? Entonces, la tristeza se transforma inmediatamente en felicidad y por medio de la invención del concepto. Que le cuesta, viste que es como que no puede salir. Es como el momento dramático. Bueno, en el momento de la desterritorialización y la justamente un juego también, un juego tipo trabalenguas, ¿no? En un momento que me parece que está buscado también eso, ¿no? Claro, sí, yo ahí pensaba, viste que la palabra spelling, que es hechizo, en inglés es también deletrear. Y cuando en Harry Potter tienen que decir, no sé, Spectro Patronum, y uno dice Spectro Ratonum, le sale otro hechizo. O sea, lo que tienen que aprender es a decirlo bien. Y con reterritorialización, desterritorialización, territorialización, pasa que lo tenés que practicar para que te salga, si no, se te lengua la traba. Así que esas escenas tenían que ver también con la enseñanza de la magia, de alguna manera, ¿no? De pronunciar bien el hechizo, ¿no? Bueno, esta es una cuestión que tiene que ver con los agradecimientos, ¿no? Ajá. Cuando Sí, sí. llegas al final y agradeces a un montón de gente que estuvo involucrada, ¿no? Al final nombrás un libro que me impactó porque es este, ¿no? Sí, uno de mis libros preferidos. Sí, sí, sí. Pollo Reporter, que contás que justamente te lo contaba tu mamá, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Un Tengo esa libro, misma edición. es una edición traducida por Marielena Walsh, ¿no? De una Exactamente, colección sí. de Hispamérica, que es una maravilla, ¿no? Sí. Ese libro es como todo para mí, no sé, o sea, me lo sé de memoria en principio y fue un libro que cuando era chico, yo, digamos, mi mamá me leía a la noche y yo en un momento le dije que quería escribir un libro, pero no sabía escribir. Entonces me dijo, bueno, vos decime qué querés que diga el libro y yo lo copio. Y el libro se terminó llamando algo así como El perrito y el pollito y el caracol y el leoncito y el tigre, no sé, era así.
y eran como unos animales que iban a una pizzería y se peleaban por un pedazo de pizza, no me acuerdo bien qué pasaba, lo tengo todavía ahí, lo dibujé yo con mi mamá, bueno, y era como, cuando lo leí de grande eso, era una reescritura de Pollo y Repollo, de la lógica, digamos, de la procesión, ¿no? Eh, Una retaíla de un encadenamiento. claro, Es tal algo, cual. Viste que hacen como eso de diseminación, recolección de personajes y al final todos juntos, salvo que en el orden del relato termina que se los come Zorro Piporro. Zorro Piporro y sus cachorros se comieron a Pollo Repollo, Paloma Ramona, Pavo Clavo, Gallina Cochina. ¿sabes? Tremendo. De modo que nunca vieron, de modo que nunca pudieron ver al rey y no pudieron contarle que el cielo se había caído. Así termina. Y tremendo, porque vos te quedás con la noticia, ¿no? Claro. O sea que no es el famoso final feliz en este caso, ¿no? Lo que tiene esto de genial es que como es una obra de teatro, después vuelven los personajes y saludan. Entonces ahí da la catarsis, pero la historia, lo que es la historia, termina como el culo. Es un libro aparentemente simple y terriblemente complejo, ¿no? No, Hablando es justamente tremendo. de simple y complejo, porque bueno, ahí en sombras, mientras la obra ocurre, se ve toda una trama entre El el bebé. público de un niño, de un bebé que le saca todo de la cartera a una señora, y bueno, y después Claro. ese niño protagoniza también el escenario, ¿no? Pero además parte de un equívoco, porque se le cae una pelota de tenis que en la realidad de la obra es una nuez, pero que Pollo y Repollo confunde con el cielo. Es como un equívoco de cuarto grado. O sea, Terriblemente metaficcional, sí. es la nuez, pero él le dice el cielo. Y vos ves una pelota de tenis. Es alucinante. Ese libro es genial. Es una genialidad total, sí. Sí, 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 Bueno, sí, no, y sí. por eso, bueno, quería como una especie de homenaje también a ese recuerdo, y pensando que es un libro que también podría leerse en clave de El Gran Deleuze, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y está un poco ahí, ¿no? Incluso en los juegos de palabras, pollo repollo, gallina cochina, ¿no? Como en esa cosa medio de buscar la literación, el nonsense, ¿no? El limerick, el wit, ¿no? Esas cosas como bien caras a la poesía inglesa, a la tradición carrolesca o como quieran llamarla, ¿no? Me parece que está ahí eso también, en pollo y repollo, que de hecho en inglés es chicken licken, pollo repollo, que sería como, no sé, la traducción es maravillosa, pollo repollo, claramente, ¿no? Pero chicken licken es chupar, lamer, chicken licken sería como pollo lamido, no sé, pero no tiene sentido, digamos, ¿no? Hay una versión paródica de Pollo Repollo hecho por Lane Smith y John Sieska en Ajá, esos cuentos maravillosamente estúpidos, ¿no? sí. Que es un libro hiper metaficcional, y Ajá. donde justamente el primer cuento parodiado es Pollo Repollo, Ah, ¿no? mirá. Sí, está editado por Tule, muy interesante. Después pasámelo, porque me reinteresa eso, me encanta. Sí. No sé si querés vos leer, así vamos terminando, Sí. ¿querés leer alguna parte O lo que de podemos una... hacer, lo que podemos hacer es, si alguien tiene preguntas, aprovechar y que hagan Sí, algunas preguntas por, por el chat ahí en los comentarios. y vamos respondiendo. A ver. Hay comentarios, pero se me fueron pasando. Yo tengo un comentario fijo en realidad, pero a ver, ahí está. Yo no quiero tocar mucho porque no me quiero ir de la... Sí. ¿Vos los leés los comentarios? No puedo leerlo, no. No, yo creo que tampoco. Leo mucho, qué maravilla, qué Ah, maravilla. eso dijo Caro Role. Sí. A ver. Bueno, ahí hay un comentario sobre Mijael Ende, La historia sin fin, dos historias, dos colores, ¿no?
ni se Claro. marca letra. Ujú. Sí. Ahí hay una pregunta. Sí. Claro, bueno, esa fue como una de las cosas que charlamos, de pensar la edad, digamos, y que para mí depende, bueno, justamente, el título del libro, sí, es El Gran Deleuze para pequeñas máquinas infantes. Ese es el título del libro. Y con respecto a la edad, eh, como decíamos recién, es un libro que abre un poco a pensar esa segmentación por edades y bueno, depende mucho, por supuesto, de la voluntad de los mediadores, de las habilidades, de las curiosidades de los lectores y para mí es tanto para niñas como para adultos, no sé, no pienso en términos categoriales esa edad. Esa sería la respuesta, resumida. A ver si hay alguna otra. Está dicha en el libro, justamente, también. ¿Cómo? Sí. Está dicha en el libro, justamente en el Claro, fragmento que vimos al principio de Máquinas Infantes, está exacto, planteada en, así, bueno, como un cuestionamiento a la fragmentación en edades, ¿no? exacto, exacto. Eso por un lado, que es una cosa que también justo hace poco Natalia Biancotto me recordó un ensayito de... Ah, ahí está Nati, mirá, de Aira que se llama Contra la literatura infantil, en donde él dice que, bueno, justamente la segmentación por edades parece más como una operatoria de mercado y que priva a veces de inventar un lector, justamente, ¿no? El gran Nietzsche dice. Yo creo, no sé si funcionaría de la misma manera. Podría ser divertido, habría que ver. Todos me dicen que haga otro, pero la verdad es que no se me ocurre hacer el gran Lacan. O el gran Barthes, no son tan divertidos. El gran Nietzsche puede ser, creo que es con el único que podría llegar a funcionar, pero habría que ver. Tampoco es como... Sí, habría que ver. Epígrafe que un rato es como una pista. Claro. Eh, sí, A ver si tenemos eh, alguna otra. Yo creo que estamos igual, ¿eh? sí, me parece que Ahí sí, está. ¿no? Bueno, 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 un Ceci, gustazo. muchísimas Una gracias. lección. Dale. Sí, me encantó y bueno, y realmente recomiendo este cruce de lectura literaria, filosófica, experimental, ¿no? Para pensar y hacer talleres a partir de este libro. Yo lo leía y ya estaba imaginando eh, Actividades. todo tipo de actividades. Un Genial. libro para hacer, justamente para invitar a moverse. Bueno, me alegro mucho que te haya gustado y muchas gracias por los comentarios, por las preguntas. Siempre sirve para activar el diálogo y seguir pensando, fundamentalmente. Así que te agradezco mucho. Voy a Te mando intentar una... Sí, cerrar el vivo sin eliminarlo. Esperemos que me sale. bueno, dale, dale. Bueno, te mando un abrazo enorme, Ceci. Abrazos para todos y todas que estén por ahí. Muchas gracias. Ah.